Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y, por ende, a la sociedad y, por último, al Estado mismo. El proceso acusatorio es un pleonasmo. Quiero decir, a mí lo que me ha molestado de alguna manera es la falta de sentido común de ciertas cosas. Por ejemplo, en los Estados Unidos los que escriben libros dicen: nuestro sistema es acusatorio, todos los demás son inquisitivos. Es una manera de decirnos: todos los demás son una pandilla de bárbaros que no han tenido un proceso justo nunca en esta vida. Y luego dicen: vamos, nosotros somos los que hemos mantenido la esencia de estas cuatro cosas. Primero, un jurado. Nosotros, el derecho al jurado forma parte de la Constitución y de la esencia de la tutela de los derechos de las personas. El jurado es la esencia del proceso penal en los Estados Unidos. Lean ustedes libros y verán. Segundo, dicen, juez, un juez imparcial. Un juez que preside el juicio, pero que es imparcial. No acuerda pruebas de ninguna clase. Dirige un debate. Y en el debate da la palabra, la quita, admite una petición, no admite una petición, pero eso es un tercero imparcial que está ahí por encima del bien y del mal. Tercero, un fiscal que lo hace todo. La policía depende de él, es el investigador, es el servidor del pueblo, porque en los juicios se dice el pueblo contra fulanito, ¿verdad que sí? Es el pueblo que representa al pueblo y que por lo tanto es la esencia misma. Y un abogado defensor que interviene en el proceso desde el principio, y uno acaba leyendo eso y dice: pero esta gente, ¿lo están diciendo en serio o en broma? Porque luego llega la hora de la realidad dura y comprende uno cosas como esta. Jurado. El jurado no juzga algo más del 5% de los procesos penales en los que... los procesos penales no, del sistema en el que se acaba imponiendo una pena. Y además cada época, últimamente, lo está haciendo cada vez menos. Hace 20 años se hablaba del 10% y ahora se está hablando del 6 o del 7%. Quiere con esto decir que si se pretende decir que el sistema se basa en el jurado, es mentira. Porque si el jurado no juzga ni siquiera el 7 o el 8% de los delitos que se descubren y que se persiguen, ni es el que declara culpable ni en el 6 o en el 7%, el jurado es marginal, no tiene trascendencia, significa muy poco en ese funcionamiento. Del 100% de las personas que están cumpliendo cárcel, una pena de privación de libertad, solo el 6 o el 7% lo han sido después de un juicio con jurado, donde el jurado les ha declarado culpables. Eso es marginal. Segundo, el juez ese que hace imparcial, que preside. Según sale luego, descubre uno que el mejor juez en los Estados Unidos es el juez que hace los menos juicios posibles. Es decir, es el juez que, visto que no puede, la capacidad judicial no puede hacer juicios en todos los asuntos, sino que lo puede hacer en un número muy reducido, el mejor es el que limpia causas del libro registro. Y limpia causas del libro registro, las expulsa a base de guiñarle el ojo al Ministerio Fiscal y al abogado para ver cómo demonios llegan a un arreglo. El mejor juez es el que hace menos juicios.
no el imparcial este que está por encima, no. El fiscal, la ilusión del fiscal es que no haya juicio. La ilusión del abogado que defiende es que no haya juicio. Y al servicio de eso está el trato, el pacto, el te doy para que me des. Y al servicio de eso está que si el Código Penal señala una pena de 10 años, el fiscal está dispuesto a llegar a un arreglo por 3,5. En los últimos tiempos se ha empezado a leer las propuestas de norma en virtud del trato no puede rebajarse la pena más del 20%. Pero en este momento están llegando a ese sistema del trato, del pacto. Es decir, están dando una respuesta economicista, económica. Hacer un sistema judicial que llevara a hacer muchos juicios significaría una grandísima inversión. Es mucho mejor acudir al sistema del pacto. Yo les recomiendo a ustedes, si la encuentran por ahí, que vean una película en Estados Unidos que se llama El Inocente. Se la recomiendo. Es reveladora. El Inocente trata de el abogado que se ha pasado toda su vida de abogado más en el pacto. Es el negociador nato, sabe negociar con el Ministerio Fiscal y sabe llegar a un arreglo. Pero ocurre que una vez defiende a un inocente y el abogado, que partía de la presunción de que todos los clientes son culpables, cuando llega la hora del pacto, pues negocia con el fiscal un pacto que el cliente, que es inocente, no quiere aceptar, pero que entre el juez, el fiscal y el abogado lo presionan y le obligan a aceptar el pacto. Pasa un tiempo, se pasa en la cárcel un tiempo y al cabo del tiempo se descubre que es inocente. Y entonces el abogado no sabe qué hacer. El abogado no sabe qué hacer porque es él el que lo forzó a realizar el pacto. Y entonces el inocente lo que significa es que el juez partía no de la presunción de inocencia, sino de la presunción de culpabilidad. El fiscal no partía de la presunción de inocencia, de la de culpabilidad. Y el abogado partía de la presunción de culpabilidad. A todo eso, les recuerdo que los asuntos en los que interviene un abogado de oficio, del turno, de pobres, de los que no tienen medios, suman sobre el 90% de los casos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 90% de los casos, el juez, el fiscal y la defensa cobran un sueldo del Estado. Y que su idea es que no haya juicio. Toda la persecución es que no haya juicio. ¿Ese es el acusatorio? ¿Eso es el sistema? ¿Ese es el derecho constitucional a tener un día en el tribunal? Donde ese día en el tribunal se convierte en amenaza. Si no aceptas el pacto y llegamos a hacer un juicio, en lugar de que te pongamos 3 años y medio, te van a poner 10. El juicio, el derecho a un día en el tribunal, se convierte en amenaza. Hay que matizar, hay que jugar con las cosas como son. Lo que yo pretendo ahora decir es esto. El acusatorio ese que dicen no es más que es un verdadero proceso. Pero ustedes saben mejor que yo que un proceso civil es un proceso, lo que se ventilan son sobre todo intereses económicos. Eso no tiene duda. Si me apuran lo diré en palabras más duras. Un proceso civil es un proceso de dinero. Todos los procesos civiles. No se imaginen un proceso civil donde dinero no hay, porque todos los procesos civiles acaban hablando de dinero. Por el contrario, un proceso penal es un proceso en el que entra en juego, aparte de derechos más importantes, el honor, lo que entra en juego básicamente es la libertad. Porque lo que se va a imponer ahí no es tanto
las consecuencias económicas del delito, sino que lo que se va a imponer ahí son las consecuencias penales del delito, una pena. Y la pena se resume normalmente en la pena de libertad, ¿no? La privación de la libertad. Entonces estamos locos. Entonces asumamos que estamos locos. Porque resulta que cuando se trata de dinero, hoy el juez civil descubre la verdad, pelea por la verdad, le dan facultades, puede acordar prueba de oficio, puede hacer todo eso para asegurar el dinerito del demandante o del demandado. Pero cuando se trata del proceso penal, donde entra en juego la libertad, el juez entonces permanece neutral. ¿Neutral? No hace nada. Pero en fin, quiero decir, el juez penal es imparcial, neutral. Cuando se juega la libertad, el juez civil, parcial, buscador de la verdad, acordar prueba de oficio, perseguir esto, cuando se juega del dinero. Y así vivimos, quiero decir, y estamos en la situación esa, y nos parece normal. Y yo llevo no sé cuánto tiempo gritando una cosa tan evidente como esa, y últimamente me califican de que hay a fin y a la postre, lo que le ha pasado a Juan Montero es que se ha politizado. De entre las ciencias penales, la del derecho penitenciario es siempre reivindicable por su autonomía y su concepto y contenidos propios. Ya lo decía Jiménez de Asúa en su enciclopedia de las ciencias penales, cuando hablaba de esa enciclopedia en el número 1 de su tratado de derecho penal, y en realidad el derecho penitenciario sigue siendo, o sigue teniendo, o sigue manteniendo esa autonomía que le dan precisamente sus fuentes, un objeto de conocimiento específico, pero además del objeto de conocimiento y además de una ciencia específica, como la tienen otras muchas partes del derecho, una jurisdicción propia. El Perú tuvo jueces de ejecución penal hasta el año, creo, 1985, y desaparecen, desde mi punto de vista, incomprensiblemente. En España tenemos los llamados jueces de vigilancia penitenciaria, que cumplen una función esencial en la protección de los derechos de los internos, en el control de la administración penitenciaria, y que creo que debiera volver a introducirse en la legislación, en el ordenamiento penitenciario, tanto legal como jurisprudencial, para solucionar muchos de los problemas que los beneficios penitenciarios están dando en la vida de la práctica. Hay pues dos caracteres utilitaristas en los beneficios. Uno relativo al sistema que implanta en un modelo progresivo, como el que hay en el Perú, y que consigue motivar a los penados para su quietud y sosiego en la vida diaria del establecimiento. Esta es una de las funciones, una función utilitaria que tranquiliza, que normaliza, que establece lo que se denomina la convivencia ordenada y pacífica en un establecimiento penitenciario. Y otro fundamento que resuelve índices o pronósticos favorables de reinserción social, y los favorece mediante la figura premial o de la concesión administrativa. Porque no hay institución que compendie tan bien el sentido utilitario de la pena, enfocada a la resocialización, con el pragmatismo y la mecánica intramuros de carácter regimental, como lo hacen los beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios son instrumentos esenciales, vertebrales del ámbito penitenciario. No se concibe un sistema penitenciario del siglo XIX sin entenderlos. Porque además es lo que mejor entiende el interno, lo primero que busca, lo primero que conoce y lo primero que quiere conseguir. No hay otro instrumento como el beneficio penitenciario para conseguir fines en el ámbito penitenciario, o los fines precisamente constitucionales o ejecutivo-penales. Los beneficios penitenciarios son instrumentos premiales, como las recompensas. Lo han sido siempre, históricamente ha sido así. Pero tales son, o deberían ser, también el producto de un proceso individualizador. Y este seguramente es el gran error que algunos ordenamientos, o la gran deficiencia que encuentran algunos ordenamientos en América Latina, como también en otros países. Y es que un proceso individualizador real, fíjense, en España tenemos un sistema llamado de individualización científica. El sistema progresivo que tienen ustedes es un sistema ya clausurado en España,
ha sido renovado por un llamado, o lo que llaman en México, por ejemplo, un sistema progresivo técnico, donde las ciencias de la conducta tienen algo que hacer. Las escuelas de criminología en España desde 1903, en el Perú también, de principios del siglo XX, empezó una escuela de criminología a estudiar al delincuente desde el punto de vista personal, tienen mucho que hacer en prisiones. El problema es si esto que es la teoría, esto que es el fundamento de lo que debería ser un estudio individualizador, se lleva a cabo en la práctica. Por falta de personal penitenciario. ¿Cuánto personal penitenciario hay en Lurigancho para 7.000 personas? Dígame ustedes la ratio de personal. Porque puede ser objeto de crítica. Hay otras prisiones en el Perú, pequeñas, donde la ratio crece exponencialmente. Donde para 300 internos hay un número de personal penitenciario muy alto. Esa desproporción, ese desarreglo organizativo, da lugar a que en algunos casos pueda desarrollarse un proceso individualizador, pero en otros sea absolutamente imposible. El ámbito penitenciario tiene entonces particularidades muy propias. Les diré más. Se caracteriza, y eso ha sido historia penitenciaria española, por ser más humanitario, más humano que el derecho penal. El derecho penitenciario o la prisión recibe al hombre. El delito queda a la puerta, como decía Coronel Montesinos, ya se ha quedado fuera. Recibimos a una persona que llega con sus circunstancias. El personal penitenciario debe atender entonces a la persona, no al delito. Por eso considero un error que los beneficios penitenciarios se modifiquen en los tipos penales. Porque el beneficio penitenciario tiene que atender a la persona que entra en prisión y que tiene intención de mejorar desde la prisión, desde el punto de vista que está cumpliendo una pena privativa de libertad. La pena ya está en el delito y el tipo delictivo ya establece una consecuencia jurídica del delito llamada pena que puede tener una valoración o no. No creo en la necesidad de utilizar los tipos penales, incluyendo en un tipo penal la posibilidad de que se desaparezcan los beneficios penitenciarios para un tipo delictivo en concreto. Sigue siendo constatable en cada ordenamiento de ejecución penal y en cada ordenamiento penal de América Latina y de España o Portugal la no superación de la conocida pugna entre inacción e intervención, esto es, entre los conceptos puros de régimen y tratamiento penitenciario, con la correspondiente dificultad en la valoración del equilibrio entre seguridad y autorresponsabilidad, y en las consecuencias trabas a la hora de facilitar la entrega de la llave de su prisión al condenado. Decirse de otra manera, es decir, que sigue existiendo la lucha, la pugna entre aquellos que piensan que el Estado debe dotar de medios, de instrumentos al interno para salir mejor de lo que entró, para no desocializarse, para influir en él mediante el tratamiento penitenciario, y aquellos que piensan que esto no debe ser así, que el interno debe de pagar su culpa, debe de pagar su delito con la sociedad y que no hay que apoyarle mediante instrumentos como los beneficios penitenciarios para que salga antes de lo que debiera, para que viva mejor de lo que debiera o para que pague sus culpas conforme a los delitos cometidos. Esta pugna sigue existiendo en todos los ordenamientos. Hay profesores, juristas, magistrados, a favor y en contra de ayudar al condenado a que cumpla una pena o la cumpla reducida. Tienen ustedes ejemplos de resoluciones judiciales o jurisprudenciales de relevancia, incluso que han llegado a las más altas instancias del Estado peruano, de la jurisprudencia peruana, y que ha dado lugar a conflictos. Alguna sentencia señera que ustedes quizá conocen. En todo caso, el problema es cumplir con lo que dice la Constitución. Y si la Constitución dice que las penas están orientadas o debieran estar primordialmente orientadas a la reeducación, a la resocialización, entonces, si eso dice la Constitución, ese mandato de la Constitución está dirigido al legislador. Y quiero entonces, y en este momento, tomar como algo muy positivo y excelente cuando he hablado de un sistema penal integral, la conjunción de las ciencias penales, la conjunción del derecho penal positivo, de la ciencia penal, de lo que significa el derecho de ejecución penal, esa misma idea a la hora de tratar el delito ha de estar informada por lo que dice la Constitución.
Esto nos sitúa en la teoría de la pena, en una localización específica, el principio resocializador. Y esto significa que las normas penales que dicta el legislador deben también estar informadas o impregnadas de ese mismo espíritu constitucional resocializador. Y esto da lugar a que deban filtrarse determinadas políticas legislativas que son contrarias a ese espíritu resocializador. Pero si tenemos la resocialización, si tenemos la prevención especial positiva, entonces no podemos modificar las normas al albur de una noticia o de un noticiero o al albur de una política criminal absolutamente mediatizada, lo que se ha venido a denominar el populismo punitivo, que hace que cambien nuestras normas penales y que cambie también la sensación de ya no seguridad jurídica, sino de inseguridad jurídica permanente. Si aceptamos estos principios como esenciales y los introducimos no solamente en la Constitución, sino también en el Código de Ejecución Penal, en la Ley General Penitenciaria Española, artículo 1 de la Ley General Penitenciaria, las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y asistencia social y a la retención y custodia. Fíjese, el legislador español lo tuvo bastante claro en su momento. Por supuesto que el principio resocializador era el fin primordial, pero no se dejaba la prevención general de lado. Decía, y la retención y custodia. Por supuesto que sí. Pero los beneficios penitenciarios, como el resto de las instituciones en el ámbito penitenciario, si están informadas por ese principio resocializador, tienen que perseguirlo. Y el Estado ha de buscar los medios y poner los medios necesarios para hacerlo cumplir. Y si no, lo que tenemos que hacer es cambiar la Constitución. Si esa es la idea preponderante y los beneficios deben de tender a eso, el legislador penal también debe de pensar a la hora de introducir un nuevo tipo penal, o debe de pensar a la hora de introducir una nueva política criminal, debe pensar que eso es lo que dice la Constitución. Y no lo que digan los noticieros, y no lo que diga la voz política del momento que quiera hacer campaña política para vender una nueva figura penal. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo.